Hola, bienvenidos y bienvenidos una vez más a este subespacio Conversemos, un espacio realizado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines CIPROS-IMECA, donde queremos llegar hasta sus hogares y conversar de muchos temas que son de interés de salud, de interés social, de interés sindical, de interés en temas legales, y para eso contamos con nuestra cuenta en Facebook Conversemos, para que usted a través de esta red social nos indique todos los temas que le gustaría que tratemos, nos dé sugerencias, en fin, que esté con nosotros aquí sentados también conversando. En esta oportunidad tenemos un tema que nos identifica grandemente porque vamos a hablar de los servicios de salud de emergencia que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchos los hemos utilizado o bien estamos propensos a utilizarlo. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Bueno, escuchamos comentarios como que hay largas filas, como que el espacio físico es muy pequeño, como que la atención es muy tarda. Bueno, entonces en esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Luis Eladio Vargas Solís. Él es médico cirujano asistente y él nos va a hablar en esta oportunidad acerca de los servicios de emergencias. El doctor Vargas Solís también es el fiscal general de la Junta Directiva de CIPROS-IMECA, a quien le damos una cordial bienvenida, doctor, a este espacio, y vamos a hablar un poco de lo que son los servicios de emergencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Nancy, por la invitación al programa. En realidad, felicitarlos por este nuevo programa que está teniendo CIPROS-IMECA y felicitarlos también por el estudio que han realizado acá para grabar los programas, y muy complacido de estar acá en el programa. Gracias, doctor. Actualmente, cuando presentamos algún malestar, nosotros mismos decimos, estoy mal, necesito ir a un servicio de emergencia. Pero, ¿qué es lo que podemos entender? O usted nos explica como profesional, ¿qué es una emergencia? Bueno, muy importante, ya que vamos a hablar durante el programa sobre el tema de emergencias, pues definir realmente lo que es una emergencia. La Organización Mundial de la Salud tiene bien definido lo que es una emergencia y otro término de lo que es una urgencia. En realidad son términos diferentes. Una emergencia es un evento, una patología, una enfermedad que aparece en un paciente súbitamente, en cuestión de pocos minutos atrás, y que requiere la atención médica inmediata, porque de lo contrario se pone en peligro la vida de un paciente. Una urgencia también debe ser atendida en un servicio de emergencias, pero la diferencia entre la emergencia y la urgencia es que la urgencia es una patología que tiene más horas de evolución, que puede esperar hasta 4, 5 y 6 horas para ser atendida, pero no pone en peligro la vida del paciente. Ejemplo de una emergencia es un paciente en un paro cardiorrespiratorio, un paciente con una crisis asmática muy severa en donde puede tener un paro respiratorio en cualquier momento, una herida profunda por arma blanca, o un accidente de tránsito, una fractura expuesta, en donde hay una hemorragia importante que también puede ponerse en peligro la vida de un paciente. Son patologías en las que se le debe dar la atención en el preciso instante en que el paciente ingresó al servicio de emergencias. No puede esperar ni 2 ni 3 minutos, debe ser atendido de inmediato. La urgencia, al contrario, el paciente puede tener una fractura, pero puede ir a rayos X, luego regresar y luego atenderlo, o un paciente que está sospechándose de una apendicitis. Ese paciente hay que palparlo, mandarlo al laboratorio, luego ver si realmente era una apendicitis, pasarlo a la sala de operaciones, de manera que es un paciente que puede esperar un poco más. Pero sí, esa es una definición de emergencia y de urgencia. Muy importante porque usualmente entendemos como emergencia cualquier situación, ¿verdad? Cualquier dolencia, cualquier malestar ya es una emergencia. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Cómo utilizamos esos servicios. Y creo, doctor, que es muy importante que nos haya aclarado estos dos conceptos porque los malentendemos y los malempleamos en los servicios de emergencia. Pero ahí nos vamos a ir explicando más adelante. Tal vez es importante aclarar que, bueno, también está el caso que no es ni una emergencia ni una urgencia, sino que es una enfermedad común, que ese tipo de enfermedades son las que deben ser atendidas
no en un servicio de emergencia, sino en una consulta externa, en un EVAIS, que es un paciente que tiene 3 o 4 días de estar enfermo de una gastritis, que tiene una uña encarnada, que tiene gripe, que tiene enfermedades más crónicas, a un control de la presión, de la diabetes, que son patologías que no tienen nada que hacer en un servicio de emergencias, porque ni es una emergencia ni es una urgencia, sino es una patología más crónica de más días de evolución. Sí, no atienta en ese momento con su vida, no está en peligro su vida. Exacto. En ese momento. Okay. Doctor, actualmente existen en los diferentes centros de salud diferentes servicios de emergencia. No es lo mismo un servicio de emergencia en un hospital, como por ejemplo Calderón Guardia, que en una clínica, por ejemplo, en la que usted labora, ¿verdad? Usted labora en el servicio de emergencia de la clínica Clorito Picado. Entonces, tal vez nos hace ahí la diferencia entre uno y otro en los servicios como tal. Sí, claro, lógicamente que los servicios de urgencias de los diferentes niveles de atención de la salud en Costa Rica son totalmente diferentes. Para empezar, por un EVAIS, que como su nombre lo dice, es la atención básica, ¿verdad? En un EVAIS podríamos tener, en algunos EVAIS, existen servicios de urgencias que tienen, por ejemplo, cómo nebulizar a un paciente, una salita para nebulizar pacientes. En un EVAIS podrían tener también un equipo para suturar una herida pequeña. En un EVAIS podrían también realizar algún paciente con una fractura, digamos, atenderlo inicialmente para luego mandarlo donde haya ya rayos X. Pero se pueden atender cosas muy básicas. Ya en una clínica de un segundo nivel, como la Clorito Picado, como la Marcial Fallas, que tienen un servicio de urgencias más sofisticado, ahí ya hay laboratorio, ahí ya hay rayos X, ahí ya hay algunas especialidades, ahí ya hay camas de observación, ahí podemos ya dejar a un paciente por 6 horas o 8 horas. Algunas clínicas del segundo nivel atienden las 24 horas, como la Marcial Fallas, por ejemplo, atiende 24 horas, la Clorito Picado, por ejemplo, atiende hasta las 10 de la noche. Pero de cualquier manera tenemos camas de observación. Y ya el primer nivel de atención, que es el Hospital Médico de Calderón Guardia o los hospitales regionales, ya son hospitales que tienen servicios de urgencias con camas las 24 horas, con especialistas las 24 horas, con médicos que están de guardia. Si se ocupa un cardiólogo, ahí está. Si se ocupa un cirujano, ahí está. Si se ocupa un anestesista para una cirugía de urgencia, ahí está. O sea, es un nivel de atención de más resolución. Ahí podemos resolver prácticamente todo. En el primer nivel se debe resolver todo. De tal manera que lo que no se pueda resolver en el primer nivel pasaría a una clínica, y lo que ya no podemos resolver en una clínica debe irse a un hospital de primer nivel, y ahí tendrá que ser resuelto, porque ahí sí se cuenta con todas las mejores condiciones. Ok, doctor, si pudiéramos sintetizar, ¿cuál es el fin de un servicio de emergencia? ¿Qué nos diría usted? Bueno, el fin de un servicio de urgencias en las mejores condiciones posibles sería dar una atención rápida, oportuna y de buena calidad a un paciente al cual se le acaba de presentar una situación de enfermedad urgente, en la cual está en peligro su vida, como decíamos antes, y que debe de tener un personal idóneo a nivel médico, de enfermería, de servicios de apoyo, laboratorio, rayos X, oportuno también y rápido, porque esos pacientes, en ese tipo de pacientes que deben ser atendidos rápidamente, el tiempo cuenta. 2 minutos en un paciente que está en paro son tremendamente importantes para las secuelas que pueda tener ese paciente o quedar bien. Un paciente que tenga una herida, una hemorragia importante, la atención rápida, inmediata de ese paciente, de ahí va a depender que no caiga en un shock hipovolémico y se complique y termine en alguna otra secuela peor o en la muerte. De tal manera que debe ser un servicio en el que haya no solo una atención oportuna y adecuada y rápida, sino también de un personal que no esté cansado, que no esté agotado, que no haya visto 40 pacientes a las 2 de la tarde y que tenga que ver una emergencia a las 2:30 de la tarde después de haber visto 40 pacientes. ¿Qué sería lo ideal? Que ese médico, tranquilo, descansado, con sus 5 sentidos puestos en ese paciente que tiene un infarto, pueda atenderlo de una manera adecuada, rápida y de la mejor manera. No necesariamente podemos decir que así se da en nuestro país, porque sí, realmente los servicios de urgencias, ahora vamos a verlo, están
con una plétora de pacientes en la sala de espera, por precisamente casos que no son de emergencia. Entonces, de repente algunas emergencias que ameritan toda la atención de todo un equipo médico no se puede dar de una manera tan especial, porque realmente los otros médicos están viendo consulta externa, que es lo que a veces tenemos que ver en los servicios de urgencia. Eso era la siguiente pregunta, doctor. ¿Utilizamos los ticos bien los servicios de emergencia en este país? Los ticos o aquellos extranjeros que vivan aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Utilizamos los que vivimos en Costa Rica bien los servicios de emergencia? Bueno, lastimosamente la respuesta a esa pregunta es no. Los costarricenses nos hemos acostumbrado a utilizar desde hace muchísimos años los servicios de emergencias como la mejor salida para que nos atiendan. Voy a explicarle por qué. En un EVAIS o en una clínica hay que levantarse temprano para ir a sacar cita. Hay que tener los papeles al día. Si no es una emergencia, no lo atienden. Si es un extranjero, no lo atienden. Mientras que si ese extranjero o ese paciente que no tiene los papeles al día, o ese paciente que no tiene una emergencia, o ese paciente que no quiere llegar temprano a sacar cita, llega al servicio de emergencias a la hora que quiera, que sabe que lo van a atender. Sí. Si es un extranjero, sabe que la ley lo ampara para que lo vean también. Y si el paciente no ha pagado el seguro en 3 o 4 meses y no tiene el seguro al día, también lo van a atender. Entonces nos hemos acostumbrado a que es una forma práctica de ir a que nos vean rápido, de ir a que nos vean, tengamos papeles o no, si somos extranjeros o no, si estamos asegurados o no. Pues realmente ahí ha habido, digamos, un poco de abuso de parte de algunos usuarios para que el servicio de urgencia sea utilizado de una manera adecuada. Por otro lado, pues también hay un poco de desinformación en la población. Tal vez nos hace falta un poco más de parte de la institución de dar más capacitación a la gente, más información por medio de la televisión, de brochures, de alguna forma hacerle llegar a la gente precisamente lo que es hacer conciencia en ellos de lo que realmente es una emergencia y lo que realmente no es una emergencia, para no ir a saturar los servicios de urgencias. Pero esto es un problema un poco complejo, realmente. También, vamos a ver, hay otro paréntesis que habría que hacer ahí, que es que también algunos pacientes llegan a su EVAIS o a su clínica y le van a decir ahí, bueno, ya no hay cupo, ya no tenemos cupo. Es otra problemática. Es otra problemática, ¿verdad? Entonces ese paciente, aunque esté asegurado y aunque sea costarricense y aunque tenga el seguro al día y aunque haya llegado temprano a sacar su cita, le van a decir que no hay citas, que no hay números, que ya se acabaron los cupos. Entonces ahí también hay un paréntesis que hacer. ¿Por qué? Porque ese paciente también, de alguna manera, aunque no es una emergencia, pero está enfermo, tiene un dolor de oído, tiene una gripe, tiene una gastritis, tiene alguna alergia, tiene alguna situación que no es una emergencia, pero que ocupa ser atendido. De tal manera que sí tenemos que decir que tal vez la institución debe de tratar de buscar solución a que la gente tenga cobertura en sus EVAIS completa, para que nadie nos llegue a decir a emergencias, es que me vine para emergencias porque no encontré campo en mi clínica o en mi EVAIS. De tal manera que sí es importante decir pues que sí se utilizan mal los servicios de urgencias, pero a veces se utilizan mal no porque el paciente quiera, sino porque es la única opción que le quedó. De tal manera que sí habría que analizar y barajar un poco más la situación para ver cuáles son las soluciones que hay que dar. Sí, podríamos hablar entonces que hay un poco de complicidad, por así decirlo, de ambas partes, ¿verdad? Doctor, ustedes dentro de los servicios de emergencias utilizan un semáforo, ¿cierto? ¿Cómo no? No en todos los servicios de urgencias, pero se está implementando ya casi en todo el país. Cuéntenos un poco al respecto para explicarle a nuestros televidentes qué es un semáforo y cómo lo utilizan ustedes. Ok, en realidad esto del semáforo es una clasificación que tiene un nombre, se llama clasificación triage. Es algo que se ha utilizado a nivel mundial y en Costa Rica ya tenemos algunos años de estarlo empleando. Mire, nos hemos dado cuenta que precisamente una de las soluciones que hay para poder eliminar esas largas filas ahí en los servicios de urgencias es que los pacientes que llegan al servicio de urgencias sean clasificados en orden de prioridad.
para poder decir en una sala de espera de un servicio de urgencias cuáles pacientes deben ser atendidos ya, de inmediato, porque son color rojo. Un paciente en color rojo, no, es más, ni siquiera debería estar en la sala de espera, ya debe estar dentro del servicio de urgencias y ya tratándose, porque es una emergencia, lo que decíamos antes, que no puede esperar ni siquiera un minuto para atenderlo, debe ser atendido de inmediato. En algunos servicios de urgencias tenemos un timbre para alertar a todo el personal o alguna luz que dice llegó un caso rojo. Esos son casos, como le decía, un paro cardíaco, un paciente asmático que está a punto de entrar en paro, un paciente en un shock hipovolémico porque tiene un sangrado tremendamente grande por una herida penetrante o lo que sea, de arma blanca, de arma de fuego. Es un paciente que debe ser, entonces ese paciente es rojo, ese paciente debe ser atendido de inmediato. Hay otros pacientes que son amarillo. El paciente amarillo es un paciente que sí, que tiene un dolor de cabeza, que tiene un dolor en la vesícula, una gastritis, que está con dolor ahí en la sala de espera. Es un paciente que debe ser atendido en los próximos 15, 20 minutos. No debería ese paciente esperar más de 20 minutos porque tiene una migraña, porque tiene un dolor, porque tiene una probable apendicitis, que hay que hacerle exámenes de laboratorio y hacer su diagnóstico lo antes posible, que tiene una fractura, un golpe. Esos pacientes se clasifican como amarillos. Y finalmente la clasificación color verde, que el color verde es el paciente que no tiene ninguna emergencia. Es un paciente que puede esperar 1 hora, puede esperar 2 horas. Entonces ese paciente es el que tiene, como le decía, una uña encarnada, una alergia que le está picando hace 4 días, qué sé yo, un dolor articular, una artritis, un dolor de rodilla que tiene hace un mes. Es un paciente que no debería estar en el servicio de emergencia, podríamos decirlo así. El paciente verde no debería estar en el servicio de urgencias. Pero como esa problemática que comentábamos anteriormente, el paciente no encontró campo en su device y tiene un dolor en la rodilla o tiene una alergia o tiene una uña encarnada que también le está doliendo, entonces ese paciente pues también va a emergencias, pero entonces debemos clasificarlo como verde, porque no vamos a darle prioridad a un paciente que tiene una uña encarnada, un dolor de hace un mes en una rodilla, a un paciente que tiene un cólico renoureteral que duele mucho, o que tiene un dolor de piedras en la vesícula que duele mucho, o una migraña, o sea, hay que darle prioridad. Entonces, la idea de esta clasificación de triage es que los pacientes se prioricen a quién se va a atender primero y los que no ameritan pues tendrán que esperar. Algo muy importante que yo quería decir con respecto a esto es que esto ha servido también en algunos hospitales, porque en los hospitales, si el paciente es verde, tiene que pasar a que le valoren su estado de asegurado, o si es un extranjero, o si no está al día con el seguro. Y la ley faculta a cualquier médico y a cualquier personero de la caja a no atenderlo. Si es verde, no tiene seguro, no tiene los papeles al día, es un extranjero que no tiene ninguna documentación, la ley faculta al médico y al trabajador de la caja a decirle no lo vamos a atender. O le vamos a decir no lo vamos a atender aquí en emergencias. Usted debe ir a su EVAIS mañana, pero debe arreglar primero su situación para poner el seguro al día. ¿Qué hemos logrado con esto? Bueno, que un montón de gente que tranquilamente tiene 3 meses de no pagar el seguro porque está muy cómoda, porque sabe que va a emergencias y lo van a atender. Estamos logrando que la gente finalmente diga, no me queda más que asegurarle. O la persona que no está asegurada, pues le van a decir, bueno, o paga una consulta, porque usted no paga nada para cotizar a la caja, o paga la consulta o no lo vamos a atender porque no tiene una emergencia. Entonces legalmente ese paciente se puede rechazar para decirle pues que no tiene una emergencia y que debe de arreglar su situación para luego venir a consulta. Muy interesante eso, doctor, y aclarar entonces que no es que no se le va a atender, es que no es una emergencia, que es algo que puede esperar para, como decía usted, ¿verdad? Un día después, unas horas, pero lo principal, que ponga en regla sus papeles y su estatus de asegurado como tal, ¿verdad? Ok, doctor, otra consulta, vamos a ver. Los EVAIS usted me explicaba que son como los primeros que tienen que dar la atención, por así decirlo. ¿Están los EVAIS cubriendo actualmente o están los EVAIS colaborando actualmente con los servicios de emergencia desde ese punto de vista? Porque entendiéndolo
como usted nos los explicaba, ahí es donde deben de pasar primero los de categoría verde. Exacto. Entonces, ¿cómo está esa relación EVAIS y servicios de emergencia? Bueno, una pregunta muy interesante, porque de ahí se deriva toda la problemática. Vean, si nosotros tuviéramos esos equipos básicos de atención de salud, que son los EVAIS, muy bien preparados para atender a toda la población, nosotros no tendríamos jamás los servicios de urgencias llenos. Porque lo que llegaría a emergencias serían solo realmente los casos de emergencia. Entonces, nosotros no tendríamos que ver una sala de espera con 20 o 30 pacientes. ¿Cuántos pacientes atienden usted en el servicio de emergencia? Bueno, en el caso de la clínica Clorito Picado, nosotros atendemos alrededor de 200 pacientes diarios. Diarios. 150, 180, 200 pacientes diarios. Pero de esos pacientes, ya hay estudios estadísticos y hay gente que ha hecho algunos estudios científicamente elaborados para ver esta problemática. Y se dice que un 40% de esos pacientes no tienen una emergencia ni una urgencia. Y hay otros estudios que hablan inclusive hasta de más de un 50%, de un 50 a un 60% de esos pacientes no deberían estar ahí. En otras palabras, solo la mitad de los pacientes realmente deberían de estar ahí, que son rojos y amarillos, y en la mitad de ellos son verdes. Pero esa mitad de pacientes, si en su EVAIS los hubieran atendido, o si hubiese la capacidad del EVAIS, una capacidad resolutiva para atender a esos pacientes, el paciente no tendría que venirse a urgencias. Un poco es también educar a los pacientes, porque también de repente hay algunos pocos EVAIS que por la tarde, ya tipo 2 de la tarde, pues todavía tienen cupos y los médicos todavía pueden atender. Son excepciones. Pero sí, se da esa posibilidad. Pero en general, la verdad es que los EVAIS ya desde la mañana tienen agotados los cupos y realmente el problema está en que lo que hay que resolver es eso. Yo siempre he dicho, vamos a ver, si en la mayoría de los EVAIS que están muy recargados, ponemos un médico más, una cuestión así teórica, ponemos un médico más y ese médico más va a haber entre 35 y 40 pacientes diarios, que es lo que más o menos un médico de EVAIS ve, entre 35 y 40 pacientes diarios. Si en un EVAIS están rechazándose 15 o 20 pacientes diarios que se rechazan, más o menos es el número de pacientes también que se rechazan en un EVAIS. En algunos EVAIS rechazan 10 por día, en otros EVAIS rechazan 15 por día, hay EVAIS donde rechazan hasta 20 pacientes diarios. Bueno, nosotros ponemos un médico más en cada EVAIS y ese médico va a ver entre 35 y 40 pacientes diarios. Ya son más bien 35 o 40 pacientes diarios que no les van a llegar a ustedes. Exactamente, que ya más bien le quedarían 4, 5, 10 campos sin llenarse, pero qué bueno. Sí. Porque si alguien llegó a sacar cita a las 3 de la tarde, le digan, sí, todavía tenemos cupo. Entonces, definitivamente eso daría que a los servicios de urgencias no hubiese esa plétora de pacientes, solamente teníamos rojos y amarillos. Doctor, ya para finalizar, ¿qué deben hacer tanto la institución como los asegurados o usuarios del servicio de emergencia en conjunto para mejorar esta situación con los servicios de emergencia? Bueno, mire, son varios frentes, son varias las cosas que tenemos que analizar. Y lo primero es la educación del paciente, que haya una población bien educada, para que una madre sepa si a su niño lo tiene que llevar a un servicio de urgencias, porque tiene gripe, o mocos, o tos. O si una madre que vea a un niño que tiene dificultad respiratoria y está con una crisis asmática, sí tenga que llevarlo a un servicio de urgencias. De alguna manera, educar a la población para que la población tenga algunos elementos para decir, bueno, yo sé que en este caso debo ir a emergencias. O por lo que yo tengo, realmente no tengo que ir a un servicio de urgencias. Lo segundo es, lo que hablábamos antes, aumentar el número de médicos en los EVAIS para que haya una capacidad resolutiva mayor en los EVAIS y que no tengamos nosotros que ver en el segundo nivel pacientes que están ahí siendo atendidos sin que sea necesario. Y tal vez un tercer punto es que se ha utilizado en algunos hospitales, es dar un servicio vespertino, porque también hay alguna parte de la población que no pueden llegar en la mañana porque es la hora del trabajo
y ya van saliendo de su trabajo a las 3, 4 de la tarde y es cuando realmente podrían ser atendidos. Entonces se ha ensayado los servicios vespertinos en los EVAIS o en las clínicas periféricas, que es consulta externa, en las emergencias. Pero en un horario apto. Un horario apropiado para gente que no puede definitivamente llegar en la mañana. Y algunos otros detalles ahí, como por ejemplo que algunos hospitales tienen un exceso de pacientes ahí en los servicios de urgencias, en observación, en las camillas, porque no hay campo para internarlos. Entonces tenemos muy atascados los servicios de urgencias de pacientes que ya deberían estar internados en el salón, pero no hay capacidad para internarlos, entonces tienen que estar en observación por 3, 4, 5 días, cuando realmente los pacientes deberían estar. Entonces, eso es un poco como soluciones que hay que dar. Algunas son muy institucionales, ¿verdad? Y otras son pues muy de la población que hay que educar. Sí. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos el próximo miércoles 6:30 de la tarde aquí en su espacio Conversemos. Vamos a tocar un tema que es muy importante para nosotros con relación a nuestra piel, el cuidado de nuestra piel. En esta transición sol, lluvia, lluvia, sol, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Así que los invitamos 6:30 de la tarde, pásenla bien y tenemos una cita en una semana. Buenas tardes.